onda chicos? Ya estamos en la lección número 2 y a mí me gustaría enfatizar en un tema para que a la hora de sus actividades se les dificulte un poco menos. Interpretación y representación de un hecho histórico, y para esto vamos a analizar un ejemplo. El ejemplo que vamos a utilizar es con el historiador Álvaro Matute, uno de los historiadores más importantes de nuestro país. Dedicado a la historia política y cultural de la Revolución Mexicana, Álvaro Matute Aguirre nació en abril de 1943 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura y doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue investigador emérito del Instituto de Investigadores Históricas de la máxima casa de estudios y desde 1998 se convirtió en miembro de la Academia Mexicana de la Historia. ¿Qué ejemplo vamos a analizar el día de hoy? Vamos a analizar la obra de Álvaro Matute, México en el siglo XIX, antología de fuentes e interpretaciones históricas. Introducción, selección, notas y apéndice, Álvaro Matute. Como ya lo habíamos mencionado, es importante cómo se construye un hecho histórico y habíamos mencionado que tiene que ser de manera secuencial, es decir, de una manera cronológica. Entonces, vamos a revisar el índice a grandes rasgos de esta obra de Álvaro Matute para ver si cumple con la secuencia, con una cronología de los hechos. Por ejemplo, analizamos la segunda parte del libro, la organización política. El primer tema es Francisco Primo de Verdad y Juan Francisco Azcárate en 1808. Luego sigue Plan de Independencia 1808. Raíces del federalismo en México 1812, Plan de Paz y Guerra, Sentimientos de la Nación, Plan de Iguala y Tratados de Córdoba 1821. A lo mejor nosotros no conocemos a fondo este tema, pero sí podemos notar una secuencia en las fechas. Por ejemplo, la primera fecha la tenemos en Francisco Primo de Verdad y Juan Francisco Azcárate en 1808. De ahí seguimos con 1808 en el tema 2, en el tema 3 vemos 1812, en el tema 6 vemos 1821, de ahí sigue 1822, de ahí sigue 1823 y así sucesivamente. Entonces, como ven, solamente fijándonos en los años, vemos que sigue una secuencia cronológica. Ahora, también es importante recordar que las representaciones y las descripciones del hecho histórico se tienen que hacer a través de datos concretos como fechas, lugares y actores que participaron en el hecho. Entonces, ahora vamos a ver el ejemplo en la obra de Álvaro Matute. Aquí tenemos en la página 79, en el tema 4, Miguel Hidalgo y Costilla, decretos en favor de indios y castas. Y leemos: Don Miguel Hidalgo y Costilla, 1753-1811, realizó en la ciudad de Guadalajara una labor legislativa de primera importancia, debido a su contenido social, en favor de los grupos que ocupaban las capas más bajas de la población, quienes, dicho sea de paso, nutrían las contingentes que acaudillaba. Don Miguel Hidalgo y Costilla, generalísimo de América, etc., fue el presente mando a los jueces y justicias del distrito de esta capital, que inmediatamente procedan a la recaudación de las rentas vencidas hasta el día, por los arrendados de la tierra pertenecientes a las comunidades de los naturales, para que, enterándolas en la Caja Nacional, se entreguen a los referidos naturales las tierras para su cultivo, sin que para lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea únicamente de los naturales en sus pueblos respectivos. Dado en mi cuartel general de Guadalajara, a 5 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo, generalísimo de América, por mandado de Su Alteza, licenciado Ignacio Rayón, secretario. Si analizamos esto, nos encontramos con fechas, con nombres y con lugares concretos. Personaje, Miguel Hidalgo. Fecha, 5 de diciembre de 1810 y lugar, Guadalajara. Pero no solamente tenemos datos concretos, sino que el historiador también participa, por otro lado, interpretando y valorando, de manera consciente o inconsciente. Para representar e interpretar los acontecimientos, los historiadores y científicos sociales arman un discurso. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, arman el hecho, pero también plasman cómo ellos ven el mundo, su percepción del mundo. Entonces no solamente se trata de los hechos concretos, sino de cómo ellos están viviendo el mundo. ¿Se acuerdan que decíamos, de un lado te van a contar una cosa y del otro lado te van a contar otra? ¿Pero por qué? Porque cada quien tiene experiencias y vivencias
experiencias diferentes, y eso también tiene mucho que ver con cómo es contado el acontecimiento. Entonces aquí vamos a leer la advertencia preliminar del libro, y dice así: México en el siglo XIX, fuentes e interpretaciones históricas, fue publicado hace 40 años, en 1972. Fue hecho a petición de la Rectoría de la Universidad para que el naciente Colegio de Ciencias y Humanidades contara con materiales para el desarrollo de la tarea docente. Mi experiencia como profesor de Historia de México en el plantel 4, Vida Castañeda y Nájera, de la Escuela Nacional Preparatoria, de 1967 a 1970, me dio los principales elementos para formar esta antología. En mi práctica mecanografiaba algunos documentos históricos para que los alumnos los leyeran y discutieran en clase. Cuesta trabajo pensar que entonces no era fácil disponer de una fotocopiadora. Esa experiencia me hizo tener una idea más o menos clara de lo que podría ofrecer al alumno lector o al profesor de la materia. Si bien mi oferta supera la posible demanda, es mejor pecar de exceso y dejar el buen criterio del docente establecer las lecturas convenientes. Y bueno, vemos cómo entonces esta antología de interpretaciones es formada de esta manera porque lo hace con base en una experiencia que él tuvo como profesor. Entonces vemos que sí, efectivamente el medio y el contexto en el que se desarrolla el historiador tiene mucho que ver en cómo cuenta la historia, en cómo es narrada la historia, y en este caso la antología de interpretaciones, que hay que mencionar que ya de por sí este libro es una recopilación de interpretaciones de otros historiadores. Y bueno, ¿cómo nos comportamos nosotros al leer esto? Nosotros como lectores somos críticos y analíticos, y conociendo el contexto en el que este hecho fue descrito, entendemos muchas cosas, pero lo más importante es que nosotros empezamos a tener nuestras propias críticas, empezamos a tener una mente más crítica y analítica, y a tener posturas, ¿por qué no? Una opinión sobre lo que leemos, sobre el hecho en sí. Así nosotros podemos construir nuestras propias representaciones e interpretaciones del hecho histórico. Pero hay que tener en cuenta también que estos factores, todos estos que les acabo de comentar, no son los únicos que influyen en nuestra representación e interpretación personal de los hechos históricos. Hay preguntas que nos ayudan a establecer mejores los objetivos, porque si yo estoy estudiando un hecho histórico, pero no tengo un objetivo claro, posiblemente me pierda entre un mar de información, porque imagínense, cuando nos ponemos a investigar algo y no sabemos en sí qué es lo que queremos encontrar de verdad, nos encontramos con miles de informaciones, y más con internet, y nos perdemos. Entonces es bueno definir algunas preguntas que nos guíen por el camino y que nos encaminen, así poder lograr verdaderos objetivos. ¿Cuáles son estas preguntas? Pues son: ¿qué sé? ¿Qué conozco? ¿Qué quiero saber? ¿Para qué? ¿Qué tipo de información necesito? ¿De dónde proviene esa información? ¿Qué voy a hacer con la información? Entonces, con estas preguntas nosotros ya nos podemos dar una idea de cuáles son nuestros objetivos, y así no perdernos entre un mar de información. Bueno, este fue el análisis, y con esto espero que les haya quedado un poquito más claro. Si aún les quedan dudas, recuerden que pueden utilizar el foro o nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp. Cuídense mucho y hasta luego.